el amor de Cristo por su iglesia. Así que nos dice lo que vimos en los versículos a memorizar esta semana. Maridos, amad a vuestras mujeres, y ahora se entiende con el trasfondo histórico el por qué Pablo hace la comparación que los maridos amen a sus esposas, así como Cristo, que es su modelo, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué cambio en la manera de pensar. Esto es un reto. Y estamos hablando de que estos hombres están viviendo en una sociedad donde sus amigos están tratando a sus esposas como cualquier cosa. Y ellos ahora tienen que poner el ejemplo, y al poner el ejemplo, me imagino el bullying del resto de los hombres. Oye, pero ¿cómo así? Amar a tu esposa y que tú te entregues a ella. Disculpa, eso está fuera de orden. Yo me imagino el bullying. Y tratando ellos de buscar un acomodo, porque están viviendo en una sociedad en donde ellos se tienen que relacionar, tienen que realizar transacciones comerciales, y el sostén de su familia depende de la imagen que ellos están presentando ante la sociedad. Y qué reto para estos hombres amar a sus esposas como a Cristo, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué reto. Pero sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y también sabemos que el mismo reto que tenían los maridos grecorromanos es el mismo reto que tienen los esposos hoy en día. Ser diferentes. Exactamente, atrévete a ser diferente. Atrévete a preparar desayuno todos los días. Mi esposo aquí se está dando pompa aquí, que él prepara el desayuno todos los días. Así que él prepara el desayuno mientras que nosotros estamos aquí haciendo esta parte. Así que le agradecemos al Señor por el esposo que tenemos, que se atrevió a ser diferente. Y eso no le quita su hombría. ¿Qué mujer más bendecida soy yo? Definitivamente, totalmente bendecida. Así que agradecemos a Dios por esto. Y es importante que los esposos puedan mostrar su amor, al igual las esposas mostrar su amor hacia el esposo. Y quisiera invitarles a leer 1 Corintios capítulo 13. Yo creo que allí se define lo que realmente significa esta palabrita, amar. Y en la medida en que nosotros amemos como Cristo nos ama a nosotros, nuestra manera de pensar va a cambiar totalmente. Y realmente, si lo ponemos en el contexto de lo que vamos a ver en el Salmo 118, nos vamos a dar cuenta, y no es el de mañana, sino el que le sigue, nos vamos a dar cuenta que es menester para nosotros agradar a Dios. ¿Sí? Si nosotros nos estamos preparando para vivir con Dios por la eternidad, la opinión de los hombres va a ser secundario a lo que opina Dios de nosotros, como dijo el pastor, ya se me olvidó cómo se llama, Vladimir Polanco, que nos dice cómo Dios nos ve. Es más importante para mí cómo Dios me ve que cómo me ve el hombre o cómo me ve la sociedad. Me verán como que, ay, tú eres distinta. Sí, me ven como distinta, pero le doy gracias a Dios porque me ven como distinta, porque eso me da oportunidad de compartir con ellos un estilo de vida nuevo y diferente. Sí, un estilo de vida que trae paz, un estilo de vida en donde nos amamos los unos a los otros y buscamos hacer el bien el uno al otro y buscamos hacer feliz el uno al otro. Y en la medida en que eso se dé en un hogar, habrá unidad, habrá amor. Es un estilo de vida, esa familia será un ejemplo para el resto de la sociedad que tiene una familia disfuncional. Así que
Esto es un reto, pero no es un imposible. Le damos gracias a Dios por esta lección que nos está ayudando no solamente a tener un mejor estilo de vida familiar, sino a decirnos que la base y el éxito de tener un estilo de vida de familia unida está totalmente vinculada y con base en nuestra relación con Cristo. Así que ahora, antes de presentar este nuevo argumento que Pablo está presentando, él vuelve a señalar el gran modelo y le pide a los esposos cristianos que respondan a ese modelo como Jesús, quien se entregó por su novia, la iglesia, y atiende sus necesidades. Pablo requiere que los esposos cristianos se alejen de las prácticas de la época e intenten asemejarse al tierno amor de Cristo. Vuelvo a decir, un reto, pero no un imposible. Y muchas familias en nuestro entorno han aplicado estos principios bíblicos y son familias felices. Ahora, en la definición de feliz es algo que debe darse, porque la felicidad está, diría yo, la definición de felicidad no es la misma que tiene el mundo. La definición de felicidad para nosotros viene en agradar a Dios. Y cuando tú agradas a Dios y estás en paz con Dios, esa paz se extiende horizontalmente. Si estás dirigido por el Espíritu Santo, empezarás a desplegar en tu carácter el fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto tiene como característica principal el amor, luego el gozo, la paz, la benignidad y todo lo que conlleva. Aquí lo tengo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso es parte de estar en comunión con Dios. Y cuando tú estás en comunión con Dios y te has entregado a nuestro Padre por amor, todo esto que recibes del Padre, esas bendiciones espirituales fluyen en tus relaciones interpersonales. Y créeme, no hay nada mejor que ser feliz, que tener ese gozo que solo Dios te puede dar. Y cuando tú experimentas el gozo de Dios, que en nuestros términos normales es felicidad, el mundo no la entiende. El mundo no entiende cómo, a pesar de que tenemos problemas, podemos tener gozo. Estad siempre gozosos, nos dice Primera de Tesalonicenses 5:16, y a mi esposo ese es el lema de él. Y en la medida en que el Espíritu Santo mora en nosotros, seremos realmente gozosos, ser felices. Y eso no implica ausencia de problemas, lo que indica es que, sabiendo que estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, nosotros podemos salir y enfrentar esas situaciones con gozo, sabiendo en quién hemos creído. Esa es la diferencia. Así que Efesios capítulo 5, 28 al 30, Pablo nos ofrece un nuevo fundamento del amor de los esposos cristianos por sus esposas, y es el amarse a sí mismos. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Dice, Pablo ofrece este principio: nadie odió jamás a su propia carne. Al menos nadie lo haría si realmente está pensando con claridad. El marido no se daña a sí mismo ni se golpea el cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Claro, nosotros sabemos de personas que se flagelan, pero vuelvo a decir, ellos lo hacen ya con otra intención. Pero una persona normal no se hace daño a sí mismo. Y en un intento por eliminar la aspereza y la violencia contra la esposa cristiana,
Pablo invita al esposo cristiano a identificarse con su esposa. Eres tan uno con tu esposa, argumenta Pablo, que dañarla es lo mismo que lesionarte a ti mismo, y la mayoría que esté en sus cabales no hace eso. Interesante. Así que lo que Pablo nos está diciendo es que cuando nosotros somos abusivos los unos con los otros, nos hacemos daño. Es como que si nosotros nos hiciéramos daño. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque si recordamos, déjenme ver si es que estaba, ya no me acuerdo en qué texto lo leí. Sí, cuando nosotros hablamos de que el hombre debe amar a su mujer como a sí mismo, recordamos lo que dice Génesis capítulo 1, ¿no? Aquí está, no me voy a ir tan lejos. Dice Efesios capítulo 5, versículo 31, que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, si ambos se unieron y solo son una sola carne, cuando yo le hago daño a mi esposo, me estoy haciendo daño a mí misma porque se supone que somos una sola carne. Sí, Génesis 2:24, pero aquí también está en Efesios capítulo 5, versículo 31. Así que él va a estar explicando esto, porque el apóstol Pablo está diciendo que dañar a tu cónyuge es lo mismo que lesionarte a ti mismo. Y una persona que está en sus 5 cabales no lo hace. Así que volviendo al ejemplo de Jesús, Pablo argumenta que Cristo mismo ejerce un tierno cuidado de sí mismo al cuidar a los creyentes. Voy a quitar esto aquí un momentito. Exacto. Así que compórtate con tu esposa o con tu esposo, dice Pablo, de la misma forma en que te tratas a ti mismo y en última instancia en la forma en que Cristo te trata a ti. Wow. Yo me pregunto, ¿cómo Cristo nos trata a nosotros? Ponte a pensar. Y por eso me gustó tanto, Elizabeth Talbot hoy mandó un podcast de la vida de David, lo tiene en inglés. Ella está hablando de lo que podemos aprender de la relación de Dios a través de cómo David se relacionaba con Dios. Y ella menciona las 3 palabras claves, no las voy a olvidar. Justicia es aquello que recibimos. Es aquello que recibimos porque lo merecemos. ¿Ok? Eso es justicia. Tú cometiste un crimen, recibes lo que mereces y allí se hace justicia. Y vemos el clamor de justicia en todos los países, porque la justicia ahora pareciera que estuviera ciega, porque no le da a aquel que cometió la infracción lo que se merece. Pero si nos damos cuenta cómo Dios nos trata a nosotros, cuando nosotros vamos contritos y arrepentidos, nos dice primera de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Cómo es que Jesús puede ser fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, cuando el ser justo implica que nos debe dar lo que merecemos? Merecemos la muerte. Eso es lo que dice la palabra en Romanos capítulo 3 o capítulo 6, 23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, allí es en donde viene el asunto. La gracia de Dios nos da lo que no merecemos, la vida eterna. Y la misericordia es
darnos lo que no merecemos. Así que cuando vemos cómo Dios nos trata a nosotros, en no darnos lo que merecemos, la gracia de Dios no es algo que nosotros merecemos. Él nos da lo que no merecemos, que es la vida eterna. Y la misericordia implica que no nos da lo que realmente merecemos. Nosotros merecemos la muerte, pero Él no lo da. Él murió en nuestro lugar. Y cuando tú analizas cómo Dios nos trata a nosotros, que por amor Él se entregó, Él dio su vida por nosotros. Entonces nos damos cuenta de que si Dios me trata así, ¿cómo debo yo tratar a mi cónyuge? Ah, es que mi cónyuge me hirió, así que como él me hirió, yo voy a pagarle con la misma moneda. Y entonces, ¿a dónde está la misericordia de Dios aquí? ¿En dónde está la gracia? Ahora, no estoy diciendo, y tengo que poner las cosas en el contexto porque yo sé que mucha gente escucha esta transmisión. Si una mujer o un hombre están siendo abusados, ya sea física, emocional o espiritualmente, y hay abuso espiritual también, eso es otra cosa. Estamos hablando allí de que hay una relación disfuncional en la pareja y deben buscar ayuda. Así que no le estoy diciendo a la mujer que como el esposo le pegó y siempre le pega, que se aguante por amor y que trate al esposo con misericordia y con gracia. Aquí necesitamos buscar ayuda porque su esposo no está siendo dirigido por el Espíritu Santo ni tampoco está en relación con Dios. Porque un esposo que está en relación con Dios no golpea ni maltrata a su esposa. Así que cuando uno de los dos no está en esta relación con Cristo, necesitamos buscar ayuda. Y el buscar ayuda no implica que usted está haciendo algo incorrecto. He conocido esposas que me han dicho que no debemos llevar a nuestros esposos a las autoridades, que debemos buscar arreglar el problema entre nos, pero su esposo está cometiendo una infracción a la ley. Todas las leyes hasta donde yo sé, inclusive la romana, estoy segura que cambió. Ya los esposos no tienen el poder legal de matar a sus esposas y de salir impunes. Eso se castiga por la ley. Y esa es la única manera en que usted puede preservar su vida y cuidar de sus hijos para que ellos tampoco sean violentados. Y cuando hablamos de violencia doméstica, por regla general, la violencia hacia la esposa afecta a los hijos, ya sea que ellos sean golpeados o no. Porque el hijo que ve esa relación entre esposo y esposa, entre su padre y su madre, aprende esa conducta y cuando se casa perpetúa la misma situación de agresión y de abuso. Lo que estudiamos en la universidad nos abrió los ojos de que hay que cortar el ciclo de violencia familiar y esa se perpetúa en la medida en que la mujer no busca ayuda, permanece en la relación y los hijos aprenden esa conducta. Las niñas aprenden a que sí, mi papá golpea a mi mamá, así que mi esposo también debe golpearme a mí. Y se busca inconscientemente un hombre que la domine y que también abuse de ella. Hay que romper el ciclo. Así que cuando estamos viendo estos principios bíblicos, estamos hablando de que Dios desea que la familia, cada uno de sus miembros, entre en una relación personal con Dios. Es la única manera de sanar adentro.
en lo más profundo de nuestro ser, porque lo más probable es que ese hombre que abusa y golpea, probablemente también fue abusado y golpeado cuando niño y está perpetuando esa agresión en contra de su familia. Es un ciclo que hay que romper. Y en la medida en que cada uno de nosotros se entregue al Señor, podremos permitir que el Espíritu Santo limpie, nos purifique, cambie, nos dé el poder para cambiar esos patrones de conducta, esos estilos de pensar, ese estilo de vida que es tan dañino y tan tóxico para nuestras relaciones familiares. Así que nadie en su sano juicio aborrece su propia carne, pero en la medida en que tú y yo nos entreguemos al Señor, si aborrecimos nuestra carne, entonces Dios podrá ayudarnos a sanar. Es importante aprender, dejar, entregarlo todo, entregar nuestra voluntad a Dios todos los días, cada momento del día, para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a sanar, que el esposo pueda cambiar sus patrones de pensar, porque nosotros actuamos por lo que pensamos. Entonces hay que cambiar lo que está en la mente, que es en donde es el origen de lo que hacemos. Y en la medida en que los patrones mentales cambien, nuestro proceder, nuestra conducta cambiará. Y si cada uno está buscando a Cristo, el poder del Espíritu Santo hará los cambios. Usted lo único que tiene que hacer es ceder, permitir que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en su vida. Y créame, vengo de un hogar en donde había mucha violencia doméstica. Y vi cómo mi familia de origen fue transformada por Dios. Ustedes no tienen idea. Al ver cómo Dios transformó a mi papá y a mi mamá, fue una bendición. Le doy gracias a Dios por su poder. Yo sé lo que les estoy diciendo. Dios tiene poder para transformar vidas. Lo tiene. Pero nosotros tenemos que rendirnos. Entregarlo todo a Dios. Y Él hará y sanará. Sanará las heridas. Mi papá y mamá, a mí se me salían las lágrimas cuando yo los veía asistiendo al ministerio de ellos con los viejitos. Mi mamá les contaba historias de la Biblia, mi papá tocaba el violín y ambos bendiciendo a las demás personas. Totalmente diferente a lo que yo viví cuando era niña. Y a veces a mí se me salen las lágrimas cuando veo a mi papá predicando en la iglesia, compartiendo la palabra de Dios en su estudio bíblico. Yo digo, mi papá es un milagro andante, como Dios lo transformó. Wow. Y eso lo vivo todos los días. Cada vez que converso con mi papá, yo le agradezco a Dios por su poder de transformar vidas. Y a mí también me transformó porque yo fui afectada por esa violencia doméstica. Y todavía estoy pasando por un proceso de transformación. Dios es grande. Yo te puedo dar testimonio del poder de Dios para transformar vidas. Solo es necesario entregarte. Entrega por completo a Dios y Él hará lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y para concluir, presentamos lo que dice la hermana White acerca de cómo los maridos pueden amar a sus esposas. Y lo vemos desde Mensajes Selectos, tomo 2, página 489, que nos dice lo siguiente. El esposo viola el voto matrimonial
y los deberes que le impone la palabra de Dios, cuando desatiende la salud y la felicidad de su esposa, al aumentar sus cargas y sus cuidados a causa de una familia numerosa. La mujer se desgasta con cada parte, se desgasta también atendiendo los quehaceres del hogar y más si tiene más de 2, 3 hijos. Vimos ayer a un jugador de tenis que tiene 4 hijos. Yo diría que uno detrás del otro. Yo me quedé, wow, esa señora debe estar bien ocupada. Es más, había, creo que su hermana o algún familiar agarrando un bebé en los brazos, ella tenía a otro en los brazos y tenía 2 parados. Yo me quedé, en serio, pleno siglo XXI, Dios mío, el solo pensar en tener 4 hijos da la impresión de que el último embarazo parece que fueron gemelos o mellos, porque se nota que ambos eran bebés de cargar. Y me parece que de repente o fue uno detrás del otro o nacieron al mismo tiempo, más los otros dos son un poco más grandecitos, así que wow. Pero cuando una familia es numerosa, hay que considerar a esas esposas. Y si no trabaja, justamente porque tiene que atender a los niños, cuando llega el esposo del trabajo, que es el que trae sustento a la familia, y empieza a exigir o decir, bueno, la comida se quemó, esto no me gusta, esto lo otro, le impone más carga. Y ella está dando lo más que puede, física, emocional y en todos los aspectos, para hacer feliz a su familia. Ahora, claro, también tenemos la otra moneda, en donde hay mujeres que tienen hijos, y esto sí es disfuncional, con diferentes hombres para recibir una pensión alimenticia, y ella se queda viendo televisión todo el día y desatiende a los hijos. Pero como ya no responde a ningún esposo, pues tenemos otra harina de otro costal. Pero para aquellas que están en una relación familiar funcional, sí necesitamos que el esposo sea comprensible. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y terminamos nuestra transmisión de hoy con esta última parte de la cita que nos dice: así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Y cómo tú sustentas tu cuerpo? Dándole buena alimentación, haciendo ejercicio, cuidándote para que no te enfermes. Y ese es el mismo cuidado que le debemos dar a nuestras parejas, a los hombres, a sus esposas, cuidarlas. No solamente es cuestión de traer sustento. Es cierto que también viene cansado del trabajo, pero ya está bastante agotada con todos los quehaceres del hogar. Y en la medida en que ambos se ayuden, somos un equipo de trabajo. Recuerden que les dije al principio de la semana, esto es como que si fuera un equipo de fútbol, un equipo de béisbol o de basquetbol, de escoja el deporte que quieras. Cada uno tiene una función que cumplir en el hogar, y en la medida en que todos se ayuden mutuamente para cumplir las responsabilidades del hogar, el hogar será un hogar unido y feliz. El uno no se cansará más que el otro, porque se distribuirán las cargas de tal forma de que ambos puedan ser felices y gozosos y no estar totalmente agotados por la labor diaria. Y nos dice el texto para concluir: este mandato es divino, ¿sí? Y es casi